canal de YouTube del Global Plan Council, así como en el sitio web de DSI. Gracias, Elizabeth. Comencemos con el webinario. Vamos a recordarles que vamos a trabajar en diferentes temas el día de hoy. Quisiéramos aprovechar los beneficios de todo lo que se pueda tener, todo lo que se pueda contar. Vamos a ver las diferentes áreas de biodiversidad que dependerán de acceso abierto en DSA. Sin más, cedo la palabra a Andrew Hoffman, quien se referirá a este tema o el día de hoy. Gracias, Marta. Denme un segundo para poner mis imágenes. Muy bien. Gracias a todos por acompañarnos en este webinario. Soy Andrew Hoffman, editor científico en Wiley. Encabezo el equipo editorial para 2 publicaciones. Mi trasfondo es biólogo de computación y nos interesa los datos abiertos, ciencias abiertas. Brevemente he trabajado con las secuencias digitales de información como parte de este trabajo y comenzaré por darles qué significa acceso abierto. Antes de hablar a las opciones de política, quisiéramos tener un vocabulario común sobre qué significa abierto en esta esfera. Antes de entrar a los detalles de datos genéticos, siempre es importante comenzar con un principio muy común de discusiones científicas. En las ciencias debemos compartir evidencia. Este es un principio de la comunicación científica. Tiene centenares de años. Al publicar y comparten la evidencia y toda la información, la comunidad científica tiene sus prácticas, tradiciones, su propia forma de compartir evidencia y compartir datos. En la comunidad de secuencias, esto tiene un gran historial que no tengo tiempo de compartir hoy en detalle, pero sí les daré una breve reseña de esto. Esta historia en particular de compartir dentro de la comunidad genética se debe a la de biología. El ADN está diseñado a nivel molecular para ser copiado y compartido. El ADN es lo que usan las células para guardar la información, cómo regularse, cómo hacer proteínas y como básicamente es un medio para almacenar información. Es muy fácil que esta información sea compartida y transmitida. Y como toda la vida comparte un patrimonio genético común, básicamente aprendemos a través de comparación, ya sea que son investigadores estudiando evolución o si están mirando una sola proteína, por ejemplo. Al mirar las secuencias de ADN u otro tipo de SDI, comprenderán entonces al compararlas con otras secuencias. Por esta razón, los investigadores en el caso necesitan acceso a todo el conocimiento de otros también. Y por esta razón, la comunidad genética y la comunidad de secuencias reconocieron rápidamente el valor de compartir los datos en bases de datos comunes abiertas. Ya desde los años 80, cuando se lanzaron las bases de datos GenBank, DDBJ de Japón y NA de Europa, albergaban datos de secuencias y porque consideraron que esto no es propiedad de una persona o un organismo en general, en particular. Básicamente son múltiples pasos que incluye publicaciones científicas. Si usan secuencias en una aplicación o solicitud de patente, deberán tomarla de un depósito público. Algunas secuencias automáticamente son depositadas por los grandes, por muchas organizaciones. Entonces, básicamente esto significa que hay muchas secuencias que están disponibles a todos. Son abiertas, por eso.
¿Qué significa eso? Para SDI abierto significa que el acceso es anónimo, es libre de cargo y el acceso es libre de restricciones. Y cuando digo libre de restricciones, es importante señalar aquí que las bases de datos no aplican restricciones adicionales a los datos. No necesariamente significa que no haya otras restricciones, de lo cual hablaremos en breve. SDI se comparte en formas que son interoperables y que apoyan la transparencia y reproducibilidad científica. Interoperable es una palabra compleja, pero lo que significa es que es algo muy común para un investigador biólogo, es que quizás tenga que descargar millones de secuencias quizás para realizar un análisis quizás muy sencillo. Esto significa que las secuencias tienen que tener un mismo formato, estándares comunes y tiene que haber interoperabilidad legal. Debemos poder combinarlas juntas también como para hacer investigación biológica moderna. Las secuencias son parte sensible de cómo evaluamos a todo, sobre cómo hablamos de transparencia y reproducibilidad relacionada con SDI. Al evaluar yo la publicación de un tercero, yo debo poder mirar las secuencias. Esta es una de las razones por las cuales acceso es tan importante. Hay grandes cantidades de secuencias que van a depósitos públicos. El SDI es complejo, es colaborativo, pero es mundial. Todo este conjunto de datos de secuencias se descarga unos 30 millones del año. Veces por año se reporta que tienen más de 10 millones de usuarios y estas bases de datos están vinculadas a miles de otras bases de datos que comparten información. Y SDI se usa por investigadores en todos los países. En la parte baja podemos mirar la complejidad, muestra los sistemas de intercambio de datos entre los depósitos de MBL, EBI y otros depósitos que conocemos. Esto es una pequeña imagen de la forma tan compleja en que se comparten los datos y hay otros recursos de datos que sirven a comunidades específicas para una enfermedad en particular o para genética vegetal. Antes de tomar más tiempo, quisiera terminar con 2 puntos finales. Lo primero es que estamos hablando de apertura e interoperabilidad. Interoperabilidad es tan importante porque a menudo las secuencias de información digital, secuencias digitales de información, básicamente se van transformando, se combinan. Entonces siempre se habla sobre atributos, los datos se han utilizado, los datos se transforman de maneras muy complejas. A menudo no pensamos en secuencias individualmente, sino como parte de un modelo matemático. Y otra cosa es que las bases de datos de SDI no colocan restricciones sobre las secuencias ni su uso, pero no significa que necesariamente sean libres de toda restricción. Y este es el punto de entrada al resto del webinario. Un ejemplo concreto aquí muy obvio es que muchas de estas secuencias estarán vinculadas a patentes. Quizás puedan descargar la secuencia, usarla en un análisis sin restricción, pero eso no necesariamente significa que tengan derechos a esa tecnología que se esté patentando. Al pensar en usar esa secuencia para caracterización, pues sí habrá otros deberes y otras restricciones lógicas, pero esto es un tema complejo. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que hayan encontrado esto una introducción útil y esta es mi información de contacto. Gracias a mis compañeros Rodrigo, Sara y Amber Schultz que han ayudado muchísimo en esto. Y tenemos aquí una serie de informes publicados referidos a apertura y SDI que pueden consultar. Muchísimas gracias por escucharme y espero poder escuchar sus preguntas más adelante. Gracias. Gracias, Andrew.
Ahora escucharemos a la doctora Manuela Castilla y David Nichols que compartirán con nosotros una reseña de las métricas que permitirán a las partes y a otros interesados analizar las diferentes opciones en DSDI. Doctora Manuela da Silva es gerente general del Biobanco en Brasil y es vicepresidente de la Federación Mundial de Recolección. Es parte del comité ejecutivo de la red GGBN y del Comité de Ética Legal y Asuntos Sociales. Ella es miembro del Instituto de la Autoridad Competente Nacional de Brasil y básicamente contribuye al Centro de Investigación del Ministerio de Ambiente. Antes de cederle la palabra a la doctora Manuela da Silva, les recuerdo que el recuadro de preguntas y respuestas se habilitará al final de la discusión para que ustedes interactúen con los expositores. Muchísimas gracias. Gracias por la introducción. Vamos a compartir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en donde estén. Quisiera darles una reseña de la matriz de opciones de política del CDB y cuáles son las opciones para SDI. Esta es la matriz de desempeño desarrollada por el grupo informal asesor de SDI para hacer un análisis múltiple criterio de opciones de política posibles surgidos del uso de SDI. Notamos aquí las 6 opciones de política, criterio por criterio. En la matriz podemos evaluar las opciones de criterio contra 19 subcriterios que sean eficientes para alcanzar las metas de política, eficiente y factible de implementar, que permitan buena gobernanza y que sean coherentes. Este es el enfoque de la red para examinar las opciones y los resultados del análisis de red. Y terminaremos con 3 mensajes finales de recuerdo. Esta es la evaluación de la red científica de SDI, es el trabajo que hemos hecho. Y debido a la ambigüedad en las opciones de política en este momento, estamos usando un sistema sensible de calificación. Rojo es para un desempeño de criterio básico, que significa que hay problemas significativos no pertinentes. Amarillo para desempeño medio y verde para alto desempeño. Notarán que hemos incluido una opción híbrida aquí, que es una combinación de compartir beneficio a nivel multilateral y bilateral sobre los múltiples SDIs que se han utilizado o individuales o si país de origen se conoció o no. También quisiéramos presentarles aquí 3 consideraciones desde la perspectiva de investigación. Primero, los investigadores cargan, descargan y usan SDI de manera abierta, interconectada globalmente en las bases de datos públicas. No hay costos monetarios ni requisitos de inscripción para acceder el SDI de la secuencia de nucleóticos de ISD y INSDC. Luego la investigación y por lo general, y por lo tanto la generación de beneficios depende de la comparación y análisis de los grandes volúmenes de datos y el fortalecimiento de capacidades científicas y la investigación se realiza a través de colaboración internacional y esta colaboración facilita muchísimo el poder compartir datos a nivel global. Estas consideraciones podrían explicar el razonamiento tras algunos de nuestros análisis
particularmente respecto a criterio efectivo para alcanzar las metas de política. Estos son los resultados de nuestro trabajo. Terminamos con 3 opciones de calificación. La 3.2, que se refiere a otros pagos y contribuciones. O sea, los beneficios son pagados a un fondo multilateral para poder compartir beneficios. Y esto es muy separado de la opción 3.1, que se refería a pagos para acceso a SDI. Y en este caso, nos hemos enfocado en la subopción de los modelos de SDI basados en la nube. La otra opción de alta calificación o puntaje es la opción 6, que es un 1% de impuestos en las ventas al detalle de los recursos genéticos. Tenemos un fondo multilateral financiado a través de este impuesto de la venta de mercancías o bienes que surgen de la utilización de SDIGR. Y suponemos que el sistema multilateral sería la regla y los procedimientos bilaterales serían uh, excepciones. Y la opción 4 es la otra que se refiere a mejor capacidad y cooperación científica y técnica, por ejemplo, colaboración en investigación, capacitación, plataformas de conocimiento, transferencia de tecnología, co-desarrollo de tecnología y bases de datos. Suponemos en este caso que no habrá requisitos de aplicación de la ley para los proveedores o usuarios. Ahora le paso la palabra a David, quien continuará la presentación. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias, Manuela. Miraremos la evaluación de la red de DSI sobre esto. Comenzaremos con la criterio A, si las opciones son efectivas para alcanzar las metas de política. Primero que nada, se debe descoplar el compartir beneficios del acceso a SDI y básicamente no se debe impedir el acceso a estas bases de datos. De hecho, se debe ser apoyada para investigación a través de la opción 4. Beneficios seguirán generados y estas opciones tienen el potencial de compartir beneficios con las salvedades que la opción 3.2 no se centra en compartir beneficios no monetarios y la opción 4 no tiene que ver con la compartir beneficios monetarios. Y todas las opciones pueden contribuir al uso sostenible y conservación de la biodiversidad. La opción 6 se refiere a la descripción de la opción. Siguiente, por favor. Pasemos ahora al grupo de criterios B, si las opciones son eficientes y factibles de aplicar. Las calificamos, les damos una calificación menor en comparación a los criterios A, C y D, pero aún así tienen un puntaje más alto que las otras opciones. Una fuente potencial de dificultad en las opciones 3.2 y 6, entidades externas deben estar involucradas, lo cual afecta la factibilidad de la implementación y aumenta la complejidad administrativa. Y no queda claro sobre cómo las partes pueden complementar estas opciones en la práctica, especialmente si se requiere legislación nacional. Y la opción 3.2 y 4 no directamente versan sobre el uso de SDI y no pueden ser utilizadas con facilidad para distinguir entre el uso de SDI comercial y no comercial. El tercer conjunto de criterios son las opciones 4 y 6, que tienen que ver con la buena gobernanza. Las opciones 4 y 6 son conceptualmente sencillas y fáciles de comprender, mientras que la 3.2 es menos clara. Los proveedores no tienen control directo de aplicación de la ley en sistemas multilares, entonces tienen una calificación muy baja en comparación con el criterio, pero sí tienen buena calificación para cumplimiento, porque los sistemas multilaterales
descoplados, no aplican restricciones a SDI y no cargan tanto a los investigadores en comparación con otras opciones. Y los beneficios que han sido recopilados en fondos multilaterales podrían ser bien dirigidos a pueblos indígenas y comunidades locales. Siguiente. El conjunto final de criterios es si las opciones son coherentes y adaptables. Miramos los enfoques multilaterales que tienen el potencial de ser parte del marco más amplio coherente y los abordajes multilaterales pueden capturar un desarrollo más amplio de SDI que pueden contar ah, eh, con los desarrollos tecnológicos y algoritmos. Antes de terminar con conclusiones, quisiera reconocer que solo tuvimos tiempo de explorar 3 de las 10 opciones de política propuestas para esta presentación. Les insto a visitar el sitio web de DSI Scientific Network para mirar un análisis mucho más completo. El primer mensaje que les quiero dejar es que las opciones que descoplan el acceso de SI, de compartir de beneficios, no comprometerían el acceso abierto y apoyarían la investigación. Básicamente, qué tan provechoso sea, pues depende de cómo se apliquen. El mensaje número 2 es que las opciones de compartir beneficios a nivel multilateral reconocen las realidades del ecosistema científico de SDI, donde las secuencias se almacenan en bases de datos globales y son utilizadas y comparadas por investigadores de todo el mundo. Aún así hay retos importantes respecto a la implementación y sugerimos que estos retos son mejores que las opciones de política que no reconocen las realidades de SDI. Y el último mensaje es que una combinación de opciones de política multilateral podría ser el mejor abordaje para que las fortalezas y debilidades relativas de las diferentes opciones se puedan complementar. Y el análisis de las opciones usando la matriz, como hicimos ahora, puede ser una buena forma de identificar cómo pudiera hacerse esto. Siguiente. Con esto termino. Quisiera agradecerles muchísimo su atención. Por favor, no duden en contactar a DSI Scientific Network en el sitio web o a Manuela y a mí por correo electrónico si tuvieran comentarios o preguntas que no hemos cubierto el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Manuela y David. Ahora quisiera presentarles a Derek Eaton. Es director senior de investigación de política pública y extensión del Smart Prosperity Institute en la Universidad de Ottawa en Canadá. Tiene amplia experiencia en muchos sectores, incluyendo energía, agricultura, agua, innovación, donde ha jugado un papel fundamental en el desarrollo internacional de cambio climático y la economía verde. Hoy nos cubrirá las implicaciones de las opciones de política de SDI. Bienvenido, Derek. Muchísimas gracias. Hola a todos. Permítame llegar a la pantalla para compartir mis imágenes. Bien. Quizás como explicación adicional, el Smart Prosperity Institute es un think tank, un centro de investigación y nos enfocamos en alinear políticas con clima y naturaleza y tus diferentes retos de sostenibilidad relacionados. Yo mismo estoy basado en Toronto y quisiera reconocer que trabajo y resido en tierras tierras de los pueblos indígenas, los Mississaugas, los Chippewa, los Haudenosaunee y los Wendat. Y mi Instituto de Prosperidad reconocemos la relación tan singular que existe entre pueblos indígenas y sus territorios indígenas a nivel mundial.
Voy a hablar rápidamente de un proyecto en donde hemos estado pensando en algunas de las implicaciones económicas de las opciones de política con el intercambio de CDI y los esfuerzos del equipo. Ahí pueden ver a mis coautores en esta diapositiva. La dirección electrónica también aparece ahí. Y para que puedan encontrar fácilmente nuestro sitio web y se pueden poner en contacto conmigo en caso de que no tengan la oportunidad de hacerlo por acá. Entonces, cuando iniciamos este proyecto casi hace un año, lo que queríamos realmente hacer era realizar un análisis de los costos y beneficios de las opciones alternativas. Pero esto en cierto sentido se reprodujo porque estuve involucrado en algo en lo que participé hace unos 20 años, en donde hice un ejercicio parecido en cuanto a negociaciones del Tratado Internacional sobre sistemas de recursos genéticos vegetales. Hay muy poca claridad con respecto a las modalidades de estas opciones para la mayoría. Realmente no era factible de una manera muy concreta. Así que nos preguntamos por qué pasaba eso, por qué era tan difícil imaginar cómo serían esas opciones y una serie de cuestiones de diseño específicas, pero nos dimos cuenta que tal vez un asunto mucho más importante era pensar en la perspectiva económica del SDI. Entonces nos dirigimos más a desarrollar un marco para identificar y evaluar los riesgos y las oportunidades que se podían verse como costos y beneficios respectivamente y en el mercado de SDI y para aplicarlo a las opciones de política existentes. Lo primero que realmente quisiera enfatizar es que hay que tomar un marco económico para la economía de SDI. Tenemos que reconocer que el SDI no es un bien o material tradicional físico. Entendemos que fácilmente no tiene mayor costo al reproducirlo y a compartirlo y que existe hasta cierto punto como ah, corriente digital, como una serie digital de ceros y unos. Esto nos lleva a pensar mucho más en la parte económica del SDI en términos de que hay muchas lecciones e ideas desarrolladas en torno a la economía de información más generalmente. Particularmente explotó con el surgimiento de la economía digital o como decimos nosotros, SDI siendo parte de la economía digitalizada. Así que esto es el primer mensaje clave que tenemos para el día de hoy. El CDI debe verse como parte de la economía digital. Esta es una representación, pensando en diferentes áreas de la economía digital que se ha discutido en teoría y se hace una diferenciación entre el sector de TIC digital que se centrala. Generalmente pensamos así cuando pensamos en una economía digital y un área que está más al medio en este círculo rojo que capta el surgimiento de los servicios digitales en una economía de plataforma particular. Pero si vemos lo que sucede en muchos sectores de la economía, como proceso de la digitalización en curso en diferentes niveles y en diferentes niveles según los sectores, pero también dependiendo de dónde nos encontremos en el mundo. Estas tecnologías están teniendo un efecto muy disruptivo en una serie de sectores, incluyendo, por ejemplo, la agricultura, salud, la farmacéutica. Y nosotros proponemos pensar más en el SDI
como ubicándose dentro de este amplio alcance de la economía digital. Queremos enfatizar que esto va más allá de nuestro pensamiento sobre la economía digital en términos de las plataformas que están basadas en el consumidor y contenido de videos como Netflix y otros. Entonces, un segundo mensaje clave que estamos quitando de nuestro trabajo es pensar tanto en la importancia pensar en la importancia de las plataformas. Las plataformas son esenciales en todos los aspectos de la economía digitalizada para facilitar el uso de la información. Hay plataformas de transacciones que son típicamente el tipo de lo que vemos con las plataformas del consumidor, que son servicios basados en una suscripción como Netflix. Pero la economía digitalizada y particularmente el SDI, en donde se usa y en donde se aplica en otros sectores de la economía, se basa más en plataformas de innovación. Esto brinda formas para compartir diseños comunes, arquetipos y para interacciones entre un sector. El tercer mensaje clave o principio que recibimos en este trabajo, cuando vemos el SDI como parte de la economía digitalizada, es que las políticas que promueven un intercambio sin fricciones generalmente tienen el potencial de brindar el mayor valor económico, o tal vez en términos más familiares para se debe en beneficios monetarios y no monetarios para incluir estos que son económicos también. Estos puntos, principios esto señala los principios que la política debe tener en mente, como por ejemplo la importancia de intercambios libres, abiertos e interoperables, un flujo equitativo y justo de la información. Tampoco se debe olvidar la importancia de la protección de privacidad para personas y actores del sector y el objetivo general de apoyar el crecimiento económico, así como la innovación. Finalmente, como mensaje clave, vemos la importancia de desasociar, el intercambio desasociado para la generación de ingresos. Esto se da incluso en los servicios que están basados en suscripciones y economías digitales más centrales. Pero para generar beneficios, el beneficio más grande posible es desasociar la generación de ingreso, que es un patrón que vemos en muchos lugares, y los aspectos básicos del SDI realmente refuerzan esto. Como mencionó Andrew, hay múltiples plataformas distribuidas en SDI. Se dan más razones para la importancia de esta desasociación para apoyar la comparación y recombinar el SDI. Y también esta desasociación es una parte crucial para reducir los costos de transacciones o los costos transaccionales. Con mi diapositiva de conclusión, pensamos en cómo nuestro marco implica las implicaciones que hay para opciones de política. Parece muy claro que entre más opciones tipo bilaterales, incluyendo enfoques híbridos que se han discutido, realmente tienen un fuerte riesgo de reducir este intercambio libre y sin fricciones, y considerablemente reducirían la generación de beneficios del SDI, tanto monetarios como no monetarios. Las opciones que sugieren un pago para acceso, como por ejemplo 3.1,
muy probablemente disminuirían considerablemente el uso de las plataformas y de investigación con SDI y reducirían la generación de beneficios. Las opciones que están basadas más en otros pagos desasociados, como por ejemplo 3.2 o potencialmente el 6, proporcionan la mejor oportunidad para maximizar los beneficios de SDI. Y por supuesto, para garantizar una justa participación de beneficios, esto subraya la importancia de diseño de un mecanismo generador de ingresos como prioridad y trabajaremos hacia eso. Así que concluyo acá y les agradezco muchísimo por su atención. Y las preguntas serán bienvenidas si las ponen ahí en el chat. También para todos, porque hay muchos colegas conocidos que están presentes acá también en esta conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Derek. Y sí, a los participantes, si ustedes quieren hacerle preguntas a Derek o a cualquiera de nuestros panelistas, por favor, vean que ya se abrió la casilla para preguntas y respuestas. Ahora quiero darle las palabras a Sarah Hearn y a Cristina. Tienen dos estudios que destacan el uso de SDI en investigación y su rol en acceso. Hola a todos, buenos días para mí, buenos días para todos ustedes que están ubicados en otras geografías. Déjenme poner mis diapositivas. Me llamo Sarah Hearn. Soy científica que trabaja en Centro de Mejoramiento para Maíz y Trigo. Y como parte de esto estamos involucrados muy fuertemente en generar cuestiones para el SDI. El CGR es un centro que se enfoca en el mejoramiento de los sistemas agrícolas y como parte de eso nosotros tenemos una serie de bancos, 11, tenemos 11 bancos de germoplasmas y estos dan acceso a redes, a los bancos genómicos y a los materiales que se distribuyen bajo el Tratado Internacional. Estos bancos con los 7.500 secciones de cultivos forman la base de las dietas de los seres humanos a nivel mundial, el 10% de la colección. Y yo ahora les voy a hablarles de una serie de trabajo que hemos hecho, que ahora llamamos, que tenemos bajo la sombrilla de iniciativas. Esto representa 15 años o más de trabajar en esto y que nos hemos estado enfocando en el uso de SDI como herramienta para identificar de mejor manera y para sacar el valor de estos asuntos. Y nos enfocamos en utilizar esa variación genética y nativa para mejoramiento. Entonces, el proyecto de minería de alelos tiene una alta variación con un enfoque particular en adaptación al cambio climático. Y el proyecto actual del cual les voy a hablar se enfoca en una multitud de productos en los que está interesado el CGIR y esto está financiado por la Fundación de Bill y Melinda Gates, el FFR, alineados con la iniciativa de AIM for Climate. Así que vamos a ver qué tentativas y las tentativas que se anunciaron en el 2026, que es una colaboración entre USAID y estamos realmente mirando cómo podemos mitigar los impactos de lo que es el cambio climático. Entonces, cuando pensamos en estas colecciones, vamos a hablar de los bancos genéticos como uso de variaciones genéticas para utilizar esas sesiones de bancos genéticos. Esto es predominantemente lo que yo veo. Tenemos muchas colecciones que están ahí en el banco de los bancos genéticos de germoplasma.
Pero yo utilizo la analogía de que es como estar en un supermercado y ver todo tipo de productos en las estantes, pero sin tener ninguna otra información para hacer una selección informada después de estos cientos de productos que vemos. Y para saber cuáles, por ejemplo, para saber cuáles son los más relevantes. Entonces, es como, o sea, por ejemplo, tenemos a alguien que está buscando ahí qué comprar sin tener mayor información para poder encontrar, tener los resultados y ver lo que quiere y encontrar lo que busca. Cuando pasamos a, ¿qué es esto? Es al utilizar el SDI como marco para ayudar a proporcionar alguna estandarización común, de manera que podamos tener acceso a los alelos, a las y otras formas de variaciones genéticas que tienen una mayor relevancia en una manera más dirigida por los datos, de manera que el SDI ayuda a proporcionar un marco común entre miles o cientos de accesos, de accesiones que que se permiten una investigación científica y permite que todos los científicos puedan tener acceso a variaciones potencialmente mayores que lo que se cuenta. Esto es lo que, como se ven algunas de las colecciones, aquí hay ejemplos muy bonitos de maíz y nos vamos a enfocar ahí. Aquí podemos ver el color, vemos el cambios, pero esto no nos dice nada de mayor cosa sobre estos materiales. Sin embargo, lo que los materiales sí tienen son datos. Y esto es como, el pasaporte de uno. En muchos casos, hay que ver de dónde se han recogido estos materiales. Esta distribución, en el caso de las las colecciones de los bancos de germoplasma, tienen centros de origen de estos cultivos domesticados y los centros y cultivos son centros de diversidad. Como pueden ver acá, mirando algunas de las colecciones, son materiales que tienen una geolocalización bien detallada y cubren un amplio rango de ambientes. De los datos de geolocalización hemos podido sacar variables a largo plazo de los sitios de colección. Esto nos detalla los ambientes en donde estas variedades criollas surgen, donde crecen. Esto indica que se pueden muestrar diferentes nichos que forman parte de la selección de bases. Esto se toma ventaja de esta información junto con los genotipos de alta para tener una especie de análisis de asociación. Así que tomamos el paradigma de que si un material ha sido recopilado de un cierto ambiente, debe de tener una variación que da material adelantado. Ahora, para análisis estándar, con esto hemos tratado de identificar las regiones del genoma y varianzas que proporcionan y contribuyen a diferentes niveles de adaptación. Así que aquí, por ejemplo, este es un escaneo. Conforme avanzamos aquí, estamos trabajando en los cromosomas y esta parte de acá muestra que hay una región aquí que está asociada, en este caso, con la baja precipitación de diferentes sitios, poca lluvia. Y cuando miramos bajo esta parte en particular, encontramos un gene que no tiene función, pero que puede ser un objetivo para introducir una variación para mejoramiento. Entonces, como mejoradores tomamos esto para mejorar esto en lo que vemos hoy día y mucho de la buena variación que se hace. Así que con esto podemos ir a las colecciones y identificar algunas de estas variaciones de forma dirigida y utilizarlo más efectivamente en lo que es reproducción o mejoramiento. Entonces empezamos a mirar esto en un rango de para ver lo que es el estrés de la temperatura, salinidad y otras características relacionadas.
hemos podido tomar el SDI y utilizarlo igualmente en un paradigma ligeramente diferente. Muchos reproductores hacen producciones sobre un paradigma para lo que es predicción del genotipo. Y ese paradigma lo que tratamos de hacer es pronosticar el valor de un genotipo y tal vez una posible variedad nueva que se toma de los datos de SDI. Aquí tomamos ese paradigma y tomamos estos datos que tenemos de los genotipos geolocalizados, utilizamos los mismos datos de SDI y desarrollamos lo que normalmente se llama un panel de capacitación o entrenamiento. Ayuda a dar información sobre cómo las variables climáticas en el genotipo están vinculadas. Y luego lo que hacemos es tomar un posible entorno ambiente de interés. Puede ser un sitio particular de alto valor en donde se está creciendo un producto particular. Podemos decir que ese mercado en particular va a tener este entorno en un cierto tiempo. Podemos entonces pronosticar el ambiente y utilizamos esta función, esa característica ambiental para consultar, para preguntar sobre el panel de capacitación, que sería entonces un genotipo ideal en ese entorno en particular. En este caso, ese genotipo puede que no exista en realidad. Es una construcción sintética lo que estamos haciendo y diciendo, si un asiento particular, entrada particular se ve así, debería de tener una mayor adaptación y valor potencial para mejoramiento en ese ambiente. Testeamos ese paradigma. Sí, con datos conocidos. Y esto es lo que vemos en la parte de las X, es la distancia de entradas que tenemos del genotipo comparado con el genotipo ideal. En este punto, hacia la derecha, cuando nos vamos más hacia allá, hacia la derecha del genotipo, hacia el genotipo ideal. Y como pueden ver acá, esto es una medición o rendimiento del material. Esto está en un entorno de si pueden ver que los materiales que tienen una relación genética más cercana a la genotipo ideal tienen un alto desempeño. Este es el recurso que utilizamos en en futuros trabajos de mejoramiento y predictivos. Ahora, hay advertencias que hacer. Es que todos estos análisis de datos se basan en el uso de miles de cientos de miles de puntos de datos generados desde a partir de una taxación, unas cuantas taxaciones. El valor de esto proviene del análisis en lo largo de un amplio rango de materiales que han sido muestreados en un amplio rango de ambientes o entornos. Entonces, tenemos la implementación de políticas fronteras y con eso tenemos una muy buena representación de la historial evolucionario de una especie en particular. Ahora, para resumir esto, quiero hablarles de cómo hemos estado manejando los datos en este proyecto. Esto empezó en el 2011 desde un proyecto inicial en el que estuvimos trabajando en esta fase y tenemos una serie de varios partes interesadas o actores que estuvieron involucrados en este esfuerzo. Y el generador clave aquí y que las partes interesadas quieren asegurar es que los datos permanezcan en el dominio público y que se puede garantizar que los datos sean tan accesibles como sea posible a un amplio rango de actores o partes interesadas como se puede. El segundo elemento, hemos seguido teniendo una actividad bastante amplia en el espacio de desarrollo de capacidades para tratar de garantizar que las partes interesadas tengan la habilidad de tener acceso y utilizar los datos de la manera apropiada en la que lo requieren. Pero en el asuntos relacionados con IPED, hoy día tenemos todos los datos que se generan y liberamos esos datos con licenciamiento de datos. Ese material, esa información se comparte a través de nuestras propias instancias con dos plataformas. Uno es la Dataverse y la otra es Germinate.
Así que el Dataverse lo utilizamos más como una plataforma para compartir documentos y la otra relacionada con más información. El licenciamiento acá realmente tiene elementos para enfocarse en el uso de datos para investigación y para fines de publicación científica, educativa y de investigación, pero para abordar muchas de las inquietudes que la comunidad mayor de actores tiene con respecto al riesgo de elementos particulares de variación que han sido removidos para uso internacional público. Tenemos aquellos que requieren el uso que no deben afectar lo que es los derechos de propiedad intelectual en cuanto al acceso a través de la plataforma. Los datos pueden no estar redistribuidos a otras plataformas sin el consentimiento escrito del proveedor, porque si no se suprimiría la aplicación de esa licencia. Los datos y el conocimiento derivado están disponibles de formas brutas y procesadas para que lo utilicen en la forma que las partes interesadas quieren hacerlo. El licenciamiento es un asunto de cuestiones de TI en términos de máquinas, y las plataformas sí requieren el uso, que los usuarios se registren, pero ese registro no es así tan sencillo. Simplemente tenemos la habilidad de banda ancha como recurso. Esta de licenciamiento se ha implementado como una solución. Simplemente ignoran las muchas preocupaciones significativas que la comunidad de partes interesadas tenían inicialmente. Implementamos esto mientras esperábamos la definición y la implementación de políticas asignadas a nivel mundial. Personalmente, es un generador central del uso de SDI. Yo diría que es un enfoque mucho menos intrusivo. Uno que refleja obviamente las inquietudes sobre las variaciones y tenemos y con los costos de transaccionales menores para generadores, proveedores y usuarios de SDI. Y esto probablemente está compartido también en el CKIR. Muchísimas gracias por la atención. Es todo lo que tenía para ustedes. Y ahora, a ver, déjenme ver si puedo quitar mi presentación para que lo utilicen para el próximo orador. Hola, hoy día voy a estar hablándoles de Marsella. Soy la directora operativa del Archivo Europeo, que es la institución más grande a nivel mundial. Voy a compartir mi pantalla un segundito, por favor. Así que todos deberían de estar pudiendo verlo ahorita, mi presentación, ¿es correcto? Así es. Entonces son virus, acceso abierto al SDI, que es esencial. Entonces voy a hablarles hoy día del uso de SDI para virus y cómo el acceso a los virus es esencial, es fundamental. Un segundito, por favor. Listo, así se ve mucho mejor. Bien. Voy a compartir cómo compartir un virus es esencial para tratar con los virus. El Archivo de Virus Europeo es una organización sin fines de lucro que agrupa 46 laboratorios de virología a nivel mundial. Esto es aquí del mapa donde están ubicados nuestros laboratorios, y nuestra misión está en esta parte donde observamos los virus, los aislamos, los estandarizamos y luego los enviamos a todo aquel que necesita trabajar con ellos a nivel mundial. Así que para hacer eso tenemos un catálogo en línea cuya dirección aparece acá, y a nivel mundial la parte científica puede tener los virus en los que necesitan trabajar. Cuando hay un virus emergente que causa un brote, hay muchas diferentes preguntas que surgen.
¿Cuál es la transmisión del virus? ¿Cómo es su genoma? ¿Cómo es su distribución? ¿Cuáles son los síntomas causados por el virus? ¿Cuál es la dinámica de la epidemia, su secuencia, etcétera? Son muchas las preguntas sobre el virus y hay muchas que son totalmente desconocidas. Existe la urgencia de recabar información sobre esto. Probablemente habrán escuchado mucho sobre el COVID-19, han escuchado hablar sobre COVID, pero hablamos muchísimo de preparación. ¿Cuál es el principal objetivo? El principal objetivo es reducir el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta cuando surge un nuevo virus. ¿Qué significa en términos de práctica? En la práctica, necesitamos poder diagnosticar el virus. Por ejemplo, necesitamos los controles positivos, necesitamos material de referencia para verificar que los laboratorios estén preparados para diagnosticar el virus. También necesitamos la parte terapéutica, los antivirales, las vacunas, las cepas, y para ello necesitamos cepas de virus para verificar que los productos que estamos desarrollando sean de utilidad contra el virus. Y obviamente, en cuanto a investigación, necesitamos tener toda la información posible, material genético, todas las herramientas, etcétera. Y para todo ello, para los kits de diagnóstico, los necesitamos en cuestión de días u horas, súper rápidamente. Para la parte terapéutica, bien sabemos. Idealmente quisiéramos tenerlos al día siguiente, pero tenemos que esperar más porque tarda más en desarrollarse. Y en cuanto a la investigación, pues el plazo de tiempo es mucho más extenso, días, semanas e incluso meses. Pero para todos ellos se utiliza SDI. Y les presentaré básicamente el caso de estudio de lo sucedido con COVID-19. En esta línea de tiempo representamos los diferentes pasos epidemiológicos en naranja, las diferentes acciones tomadas. El 31 de diciembre de 2019, China reportó un brote de un coronavirus nuevo. El 10 de enero se liberó la secuencia genómica del SARS-CoV-2. Se le identificó como perteneciente a esa familia. El 23 de enero, el primer caso autóctono ocurrió en Alemania, luego en Francia, luego el confinamiento. Una de nuestras misiones en nuestra organización, bueno, una actividad rutinaria la llamaría yo en cuanto a investigación de virus. Una de nuestras misiones es estar allí y responder en caso de un brote. Entonces, 4 días, tan solo 4 días después de liberarse la secuencia genómica, un grupo bien conocido en Bélgica, 4 días después desarrollaron el control positivo de diagnóstico recomendado por la OMS y colocado en el sistema. Ellos utilizaron SDI para hacerlo. Luego nuestros colegas de MC en Rotterdam desarrollaron el panel de especificidad de ARN para diagnosticar el virus. Utilizaron SDI también. Las primeras cepas fueron añadidas y poco después, menos de un mes después de conocida la secuencia, los kits de diagnóstico apropiados fueron desarrollados por AMU. Probablemente recordarán esta trilogía de la cual escuchamos mucho al inicio de la pandemia. Se llamó en algún momento el juego de Tetris de COVID. No sé si recuerdan ese juego, pero la idea era probar, trazar y aislar. Básicamente esto fue la mantra que se utilizó para tratar de controlar la pandemia. Y como representa el gráfico
En nuestro archivo básicamente vimos un número de pedidos por semana aquí de kits de diagnóstico desarrollados en Biobank. Un pedido permite correr casi 10,000 pruebas de diagnóstico. Entonces podrán notar que en la semana número 4, 250 pedidos ya. 3 meses, en los primeros 3 meses de la pandemia. Fue posible básicamente correr más de 14 millones de pruebas de diagnóstico en los 3 meses siguientes después de la divulgación de la secuencia genómica. Ahora voy a entrar en más detalles de cómo el kit de diagnóstico fue concebido. Notarán que es bastante rutinario para nosotros. El público en general quizás no lo conozca. Resaltado aquí son las partes más importantes. Básicamente, dependieron de informes de medios sociales anunciando la detección de un virus similar al SARS. Supusieron que un coronavirus relacionado al SARS está involucrado en el brote. Descargaron las secuencias parciales y completas de SARS disponibles en el GenBank, y como sabrán o no, básicamente contienen secuencias artificiales derivados del laboratorio, secuencias sintéticas no extraídas directamente, y hicieron duplicaciones eliminaron los duplicados de secuencias de ese análisis. Alinearon luego las secuencias y esto se completó con secuencias adicionales liberadas independientemente en GISAID. Aquí podemos ver el alineamiento de los diferentes virus de coronavirus, por ejemplo. La parte humana, el brote humano, aquí las secuencias del brote humano y también coronavirus relacionado con SARS o el SARS-CoV-1, la secuencia, y alinearon todas las secuencias y esto les permitió escoger cuál parte del genoma necesitaban abordar para desarrollar el kit diagnóstico. En conclusión, la conclusión que quisiera enfatizar es que el trabajo de preparación fue trabajo de preparación. Supusieron que era un coronavirus SARS que estaba involucrado en ese brote. Podría haber sido otro, pero por razones de preparación accedieron a las secuencias y las alinearon y diseñaron los kits diagnósticos. Eso es preparación. Y también utilizaron secuencias artificiales que no se utilizaron al final para el diseño de los kits de diagnóstico, pero sí sirvieron muchísimo. Y aquí resumo las diferentes consecuencias de las diversas opciones de política. El desacoplar el acceso a SDI, compartir información, pues como mi colega Andrew presentó anteriormente hoy, garantiza las ciencias abiertas, permite el fortalecimiento de capacidades a nivel global, es mucho más eficiente en tiempo y permite prueba y error. Prueba y error es parte muy importante del trabajo. Y para las soluciones híbridas, multilaterales y bilaterales o bilaterales, vimos un menor acceso a recursos. Los países tuvieron más tiempo de diagnosticar los primeros casos de los casos de coronavirus en los países. Si no se hubiera una limitación de distribución de materiales, hubiera habido un riesgo de polarización política y económica por el tiempo de crisis y habría menos científicos trabajando en contramedidas probablemente. Entonces, ¿de qué se trata el compartir los beneficios ahora en día? Básicamente, tenemos el modelo de EVA. Tenemos 12 países proveedores aquí brindando
materiales SDI se lo distribuyeron a 97 países beneficiarios. 73% de ellos se distribuyeron libre de costo y los demás se distribuyeron a través de compañías que tenían que pagar por el acceso. 53% de esos accesos fue para países de bajos ingresos. Para aprender más, los invito a leer la publicación de 2022, esta que aparece aquí. Se compartieron beneficios no monetarios, compartimos datos de secuencias materiales, colaboración con proyectos de investigación y desarrollo. Compartimos también la transferencia de resultados a través de equipo y capacitación. Y con esto termino mi presentación. Dejaré de compartir la pantalla ahora. Y me parece que devuelvo la palabra a Marta. Sí, muchísimas gracias, Cristina y Sara. Quisiera agradecer a toda la audiencia. Tenemos a muchísimas personas inscritas en el mundo, interesadas en esto. Ahora abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Les recuerdo que el recuadro de preguntas y respuestas está abierta. Puede hacer la pregunta a un expositor en particular o a todos. Algunas de las preguntas las cubrirá Elizabeth y quisiéramos seguir trabajando con estos temas de gran interés. Comencemos con una pregunta para David. David, ¿el sistema multilateral será más barato de correr que si cada país añadiera su propio sistema individual? Qué difícil pregunta, qué difícil saber. ¿Cuál sistema multilateral? Bueno, me parece que también es una consideración importante en la que debemos pensar, y es el hecho de que los sistemas multilaterales generarán más beneficios monetarios que no monetarios. Y en esa línea de lógica, más dinero será generado y debemos tener un sistema bilateral país por país. Esto porque ahí hay beneficios monetarios y de otro tipo que se podrán generar. Gracias, David. Gracias. Ahora yo haré la siguiente pregunta. Manuela, la pregunta está en español. Espero que me ayuden aquí. ¿Cuál sería la principal característica de la opción híbrida que generaría el menor beneficio monetario y no monetario? Gracias, Elizabeth. Gracias por la pregunta. El hecho de que no haya claridad de cuándo debe hacerse a través de un mecanismo multilateral o bilateral lo convierte en una situación muy compleja. Hay mucha complejidad que puede causar que sea difícil compartir beneficios de esto. Espero haber respondido. Gracias, Manuela. Derek, ¿podría definir el término desacople o disociación? ¿Cómo se relaciona con el manejo del muestreo de valores APR? Sí, cómo no. Bien, buena la pregunta. Me parece que se relaciona con otra pregunta que me parece fue planteada por Joseph Bogo sobre la palabra desacoplar o disociar. El equipo con el cual he venido trabajando yo en este marco económico, que seleccionamos, no necesariamente ¿cómo les puedo decir? Sin haber
pensado en detalle cómo hacía, porque sí es útil en cuanto a comunicación, fue lo que nos gustó. Entonces la pregunta quizás indique que no es tan útil. Pero quisiera decirles que aquí estamos hablando de desacoplar o disociar el acceso a SDI, el intercambio de SDI. Las transacciones son un intercambio, pero separarlo, disociarlo de mecanismos de generación de ingresos monetarios o pagos. Eso es algo que es muy común en muchísimas partes de la economía digitalizada y se relaciona con, en parte, al tema de costos de transacción. Cuando se tiene un alto volumen de intercambio, alguien intercambiar alguna cantidad de SDI con otro científico o acceder a una base de datos, si es un alto volumen, cada vez que esa acción se realiza, requiere seguir algún procedimiento para registrar el intercambio monetario o una cuota, un pago. Entonces eso se convierte en un costo de transacción. Y la lógica tras esta disociación es que hay un alto volumen de intercambios y también con tipos muy diferentes de valores económicos potenciales vinculados. Y esto la disociación ayuda a que ese intercambio realmente suceda, mientras que los costos de transacción que de otra manera estarían involucrados probablemente desalentarían a los actores siquiera de involucrarse en primer lugar. Espero haber aclarado esto, pero sí agradezco mucho la pregunta porque sí es un término que puede llevar a mucha confusión. Gracias. Muchas gracias, Derek. La siguiente pregunta es para Andrew. La pregunta es, ¿por qué manera y especialmente qué tanto podría reclamar una comunidad indígena o gente nativa si ellos necesitan, están en el sistema ABS y no conocen, ni siquiera conocen la contribución que se ha hecho a su sistema? Bueno, es una muy buena pregunta, porque me parece que es realmente uno de los retos de las soluciones finales para este problema. Y una de las cosas es que cuando hablamos de SDI de la comunidad local o autóctona, ¿qué significa? Significa esto geográficamente de donde se vive, significa que es una especie que tiene una conexión importante. Yo diría que cualquiera de estas definiciones son válidas y se deben de respetar. Obviamente los países van a tener la misma inquietud. Si hay un sistema disasociado o disociado, ¿cuál secuencia corresponde a mi país? Los países tienen que definir esto. Así que nosotros hemos propuesto que algunas de las personas con las que se trabaja en el CDI y la comunicación con otras personas para que contribuyeran. O sea, nos estamos enfocando en una solución disociada porque es la que genera más beneficios. Luego van a necesitar un sistema también para distribuir eso y eso va a conducir al proceso que toma en cuenta diferentes tipos de información. La información geográfica puede ser desde las bases de datos públicas. Entonces hay propuestas para mejorar la información, pero todavía no queremos rastrear cada secuencia individual, sino lo utilizamos como una guía para ayudarles a hacer una distribución. También hay buenas propuestas para poner vínculos autóctonos en diferentes sitios. Pero yo creo que estas son ideas fabulosas y que no debemos de confundir los datos científicos con las de prueba. Entonces, tener una solución disociada va a generar muchos beneficios, por ejemplo, como se dijo antes, aprendizaje por máquinas, cosas que sean fáciles de trastear y luego hay que buscar maneras para guiar a las personas con un buen análisis y buena información. Y esperamos poder, y ojalá podamos respetar algunas de estas ideas en vez de tener solamente una fórmula para esto. Espero que esto sea útil, pero me parece que es una pregunta difícil. Gracias, Andrew. Bien, ahora para la siguiente pregunta
es para Sara. Hay una naturaleza en economía que distingue el valor de su intercambio y es especialmente importante cuando consideramos productos que tienen información extensiva y que hace que se pueda hacer una producción de esa información en la parte económica y el limitado en el monopolio de tiempo y los derechos de propiedad intelectual son una solución. Cuando uno habla de valor, cuando usted habla de valor para lo que es información extensamente natural, ¿se refiere usted al valor de uso o al valor de intercambio? Bien, puedo reflexionar los sentimientos de las partes interesadas. El uso de valor es el más inmediato y probablemente lo que está la inquietud mejor articulada por los actores y estos están por muchos economistas y nosotros utilizamos ese tipo de terminología. Sin embargo, el intercambio de valor también está articulado, así que nosotros nos referimos a ambos elementos. O sea, ninguno elimina el otro. Se supone que se deben de considerar ambos. Sí, la razón es porque hay una reacción lógica entre muchos de estos partes interesadas cuando hablamos de poner alguna variación natural sobre derecho de propiedad, algún acuerdo, sobre algún acuerdo de propiedad intelectual. En realidad es un tema difícil y hay que tratar de abordarlo de forma idónea. Ok, gracias, Sara. Tengo la siguiente pregunta y quisiera ver algún miembro del panel que se ofrezca como voluntario para responderlo. Entonces, la pregunta es, me pregunto si las reflexiones incluyen los efectos que el pago para acceso podrían restringir el acceso a la base de datos de SDI para los científicos que son financiados y para empresas privadas. Eso aumenta que el trabajo entre los científicos porque esto puede ser diferente en los países incluso de renta baja o renta media. Tal vez, Christine, si tú puedes iniciar con la respuesta. O si algún otro miembro del panel quiere ofrecerse como voluntario para responder, yo puedo hablar sobre esto. La mayoría de los miembros de la red de SDI no están a favor de tener una suscripción por la razón que se mencionó. Entonces, la mayoría de las sugerencias es que hay otro tipo de pago disociado que podría estar conectado con comercialización, ventas de productos, contribuciones nacionales. Así que me parece que todos buscamos maneras para asegurarnos que la gente pueda jugar con los datos. Y esto, lo que quiero señalar es otro punto. En mi opinión, hay ciertas personas que buscan el monitoreo de biodiversidad o de virus, necesitan más grupos de datos comparados con las aplicaciones biotecnológicas en donde usted está realmente enfocado en un conjunto de datos específico. Nosotros no queremos poner grandes campos de datos que se puedan utilizar a nivel comercial. Me parece que eso es muy importante y por eso es que yo creo que mucha gente no está a favor de una suscripción para el uso de la red. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Bien, entonces la siguiente pregunta es también abierta para nuestros oradores. ¿Hay alguna manera de conocer quién tiene acceso a que especialmente cuando se trata de SDI que se puede utilizar para que se convierta a ser un arma biológica? Bueno, en el momento no hay manera de rastrear eso. Ok. Entonces vamos a ver otra pregunta. Tengo otra pregunta para el panel, también abierta. ¿En qué contribuye el SDI con las biodiversidades en algunos países? ¿A qué contribuye el SDI?
A ver, voy a decirlo. ¿Cómo es que el SDI contribuye a la biodiversidad en diferentes países? Esa sería la formulación correcta. Manuela, levantaste la mano. Gracias. Bueno, empecemos desde el inicio. Ayuda a conocer nuestra biodiversidad. Con la taxonomía, gracias a la taxonomía molecular podemos identificar a la representación de nuestra biodiversidad, y con el desarrollo de la biotecnología, entonces todo esto se revierte a conservación. Esto solo para el inicio. Gracias. ¿Alguien más que quiera completar? La respuesta sí, Sara. En vez de la biodiversidad a amplia escala, puedo hablar de la biodiversidad específica. Nosotros hemos utilizado mucho de esta información en relación con las colecciones que tenemos para tratar de identificar si hay brechas en colección o de materiales en áreas que tal vez pueden estar bajo riesgo, que hacía riesgo climático, político, riesgo en términos de la gente que abandona la agricultura, y nuevamente utilizamos esa información, o la hemos utilizado para ver qué diversidad estaba disponible o que se ha utilizado en varios campos en el último siglo. ¿Qué se está utilizando hoy día? Y podemos utilizar eso en muchos aspectos para tratar de anticipar posibles riesgos de enfermedades y cosas de este tipo. Gracias, Sara. Tengo otra pregunta para Christine. Christine, ¿cómo compartir lo que se nos con la WMS? Es eso con respecto a las disposiciones del CDB y el protocolo de Nayaga para compartir esto, que puede tener también algún beneficio que se puede monitorear. ¿Qué habría sido el efecto para la humanidad si hubieran podido compartir el germoplasma del COVID? Bueno, básicamente podríamos imaginar, en realidad no tengo números en mente, obviamente, pero podríamos imaginar que la pandemia podía detectarse que para que estuviera mucho más tiempo. En ese caso, la gente no hubiera podido ser diagnosticado. Hablando desde el punto de vista molecular, como sabemos, el COVID-19 tiene muchísimas formas que pueden requerir hospitalización, también pueden ser, ahí están los asintomáticos o con síntomas leves. Entonces, detectar esto solamente con base en los síntomas es muy desafiante. Se necesita una detección molecular en algún momento con el diagnóstico. Así que los retrasos para compartir los ceros de COVID o la secuencia podría haber querido decir que más y más personas fallecidas y un daño económico. No tengo cifras en mente, pero estoy seguro de que miraríamos esto. Es todo. Gracias, Christine. Ahora, la siguiente pregunta. En el caso de los virus y patógenos, esto podría variar dependiendo de la situación, pero en el caso de flora y fauna pandémica, podría el enfoque multilateral incluir en las conversaciones actuales. Y está más relacionado con las preguntas de biodiversidad que tuvimos antes. Bueno, tal vez esta es una de las preguntas que necesitamos abordar en nuestras siguientes discusiones. Ok. Puedo darle seguimiento, puedo continuar con la siguiente pregunta. Para expandir en el pregunta de cómo asignar beneficios desde un sistema disociado. ¿Qué piensan los panelitos que deben ser principalmente útiles los beneficios que puede utilizar más generalmente por la ciencia de biodiversidad, servicios ecosistémicos, o deberían los beneficios ser mercados para utilizarlos en el sector en donde son generados, por ejemplo, conservación agrícola, salud, etcétera?
La pregunta corta es, ¿qué piensan cuáles consideran los panelistas que pueden ser los beneficios más útiles? Manuela, bueno, una de las necesidades de la que puedo hablar es el desarrollo de capacidades para utilizar SDI y los recursos para habilitar nuestras investigaciones en los países en desarrollo, para que utilizar el SDI de la misma manera y con la misma capacidad de países, de los países desarrollados. Otro asunto que es muy importante es también apoyar las poblaciones locales y autóctonas para que ellos también pueden utilizar SDI y aprovechar esta tecnología. Eso para iniciar la discusión. ¿Alguien más quisiera darle seguimiento a esto? Quisiera añadir brevemente. Básicamente, tenemos que pensar en no solo en recoger los beneficios, sino cómo distribuirlos luego. Y te voy a añadir, me parece solamente que hay un proceso muy interesante para que las partes participen con los interesados, como los científicos. Y Manuela recién mencionó las necesidades de capacidad en cuanto al uso de SI o investigación en todo el mundo y los diferentes interesados también. Este será uno de los siguientes pasos muy importantes. Gracias, David. Una última pregunta. Hemos venido organizando todas sus preguntas porque queremos responderlas. Y utilizaremos esto como insumo para seguir trabajando en más actividades para esta pregunta. Opciones de pago de acceso disminuirá conforme se use la plataforma. Me pregunto, ¿cuánto y con qué frecuencia? ¿Depende de la cantidad a pagarse o qué tan fáciles sean las transacciones? Sí, como no, gracias por la pregunta. Ciertamente, sí depende de la cantidad que se pague y qué tan fáciles sean las transacciones, obviamente. Como expliqué, o como traté de explicar al inicio de mi presentación, es muy difícil pensar en este momento los detalles y opciones específicas tan amplias de cómo configurar eso. De manera que encontramos que era muy difícil hacer ese tipo de proyecciones sobre cuánto se pagaría y qué tan fáciles serían las transacciones. Particularmente, bueno, como equipo de investigación económica hablamos con una serie de científicos, incluyendo gente que participa hoy en día sobre tratar de tener una idea de qué podrían implicar estas transacciones. Y diciendo, pues, eso también, el tiempo tiene un valor monetario también. Entonces, encontramos este punto sin haber contado todos los números. Creemos que solo contar números es muy difícil de hacer. Pero hay suficiente indicio ya de tratar de pensar en todas las opciones y pensar en todos los números en cuanto a particularmente cómo funcionarían las transacciones, al tiempo que tardaría la gente en particular para llegar a quizás una hipótesis al pensar hacia el futuro. ¿Qué significaría esto? Pero las opciones son que básicamente habría una reducción considerable en el uso, particularmente el uso entre plataformas relacionadas a SDI. Pero sí depende de esos factores. Pero
Podríamos mirarlo con ideas y números ilustrativos y rápidamente llegaremos al mismo tipo de conclusión. Gracias, Derek. Muy bien, con esto lamento decir que se nos ha terminado el tiempo. Quisiera recordar a todos que el webinario de hoy fue grabado y se pondrá a disposición en el canal de YouTube del Consejo Global de Plan Vegetal. Les pedimos que compartan esta grabación y con toda su red. A nombre de Marta y todos los organizadores, quisiera dar un gran agradecimiento a todos los miembros del panel de expertos por sus contribuciones al webinario de hoy. También quisiera agradecer a nuestras intérpretes, Cintia Díaz y Helen Jiménez, quienes nos han acompañado traduciendo todo lo que decimos. Muchísimas gracias. Y también gracias a Sara Helen y Priscila Luco y a todos los asociados por su trabajo y asistencia organizando el webinario de hoy. Y por último, le agradezco a ustedes, la audiencia, por sus preguntas y por su asistencia y su interés en este tema. Cuídense todos, Pucho. Gracias.